Me promete ser suave, susurró la joven virgen al millonario que marcó su destino para siempre. Historias tan intensas como esta no te dejarán indiferente. Dale a suscribirse y descubre qué pasó después. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del restaurante La Terraza Dorada, mientras Sofía Morales ajustaba por 10ª vez su delantal negro. Era viernes por la noche en la exclusiva zona de Polanco, y el lugar estaba repleto de ejecutivos y socialités que gastaban en una cena lo que ella ganaba en una semana. Mesa 8, Sofía. Son clientes VIP, le susurró Carmen, su compañera de trabajo, mientras pasaba con una bandeja llena de copas de vino. El señor Mendoza siempre deja buenas propinas. Sofía asintió, tomó su libreta y se dirigió hacia la mesa ubicada junto a la ventana más grande del restaurante. 3 hombres elegantemente vestidos conversaban en voz baja. Al acercarse, uno de ellos levantó la vista y Sofía sintió como si el tiempo se detuviera. Alejandro Mendoza tenía unos ojos verdes intensos, enmarcados por pestañas oscuras, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía capaz de desarmar cualquier defensa. Vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que la renta de 6 meses del pequeño departamento que Sofía compartía con su hermana. «Buenas noches, señores. ¿Están listos para ordenar?», preguntó Sofía tratando de mantener la profesionalidad a pesar de que sentía las mejillas ardiendo. «Yo quisiera», comenzó Alejandro, pero se detuvo al mirarla directamente a los ojos. «Disculpe, ¿es usted nueva aquí?». «Trabajo aquí desde hace 8 meses, señor», respondió Sofía, sorprendida de que la hubiera notado. «Es extraño. Siento que la recordaría», murmuró él, con una sonrisa que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. Los otros 2 hombres intercambiaron miradas divertidas. Roberto, el socio de Alejandro, carraspeó. «Alejandro, tal vez podríamos ordenar primero y conversar después». Sofía se sintió aliviada por la interrupción y tomó las órdenes con eficiencia profesional. Cuando se alejó de la mesa, podía sentir la mirada de Alejandro siguiéndola, lo que la ponía nerviosa y emocionada a la vez. Durante el resto de la velada, cada vez que se acercaba a la mesa 8, Alejandro encontraba una excusa para conversar con ella. Le preguntó sobre el menú, sobre el restaurante, sobre el clima. Eran preguntas simples, pero la forma en que la miraba mientras respondía hacía que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Cuando llegó el momento de la cuenta, Alejandro insistió en pagarla él solo, a pesar de las protestas de sus acompañantes. «Ha sido un servicio excepcional», dijo entregándole a Sofía una propina que equivalía a 3 días de su salario. «¿Cómo se llama?» «Sofía, señor Mendoza». «Solo Alejandro, por favor». «Sofía es un nombre hermoso». Mientras sus acompañantes se dirigían hacia la salida, Alejandro se quedó un momento más. «Sofía, sé que esto puede sonar inapropiado, pero ¿le gustaría tomar un café conmigo mañana? Hay algo en usted que no puedo explicarlo». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que debía decir que no, que él pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, pero había algo en sus ojos verdes que la hacía sentir especial. «Yo no sé si sea una buena idea, señor Alejandro. Solo café, en un lugar público. ¿Qué podría pasar?». Esas últimas palabras resonarían en la mente de Sofía durante mucho tiempo, porque lo que podría pasar cambiaría su vida para siempre. El café La Esquina en la colonia Roma Norte era todo lo opuesto al elegante restaurante donde trabajaba Sofía. Las mesas de madera desgastada, las sillas desiguales y el aroma a café mexicano recién molido creaban un ambiente acogedor y auténtico. Sofía había elegido este lugar precisamente por eso. Quería que Alejandro viera su mundo real. Llegó 5 minutos tarde, esperando que tal vez él hubiera desistido y se hubiera marchado. Pero ahí estaba, sentado en una mesa junto a la ventana, viendo pasar a la gente por la calle. Había cambiado el elegante traje por unos jeans oscuros y una camisa blanca de algodón que lo hacía verse más joven, más accesible. «Pensé que no vendría», dijo Alejandro poniéndose de pie cuando la vio acercarse. «Pensé en no hacerlo», admitió Sofía, sorprendida por su propia honestidad. «Pero mi hermana me dijo que sería una tonta si no lo hacía». «Me gusta su hermana», rió Alejandro mientras le apartaba la silla. «¿Café americano está bien?».
Perfecto. Durante los primeros minutos la conversación fue tensa. Sofía se sentía fuera de lugar, consciente de su vestido sencillo de algodón y sus zapatos de segunda mano frente a la elegancia natural de Alejandro. Pero gradualmente, él logró que se relajara con preguntas genuinas sobre su vida. Estudio enfermería en la UNAM, le contó Sofía, removiendo su café. Es mi último año. El trabajo en el restaurante me ayuda a pagar la colegiatura y los gastos de mi hermana menor. ¿Y sus padres? Una sombra cruzó por el rostro de Sofía. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 15 años. Mi madre falleció hace 2 años por diabetes. No pudimos costear todo el tratamiento a tiempo. Alejandro bajó la mirada, visiblemente incómodo. Lo siento mucho. No debí preguntar. Está bien. ¿Y usted? Imagino que tiene una historia muy diferente. Alejandro suspiró, jugando con la asa de su taza. No tan diferente como podría pensar. Sí, crecí con dinero, pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Fue una batalla legal muy pública que duró años. Mi padre se quedó con la empresa familiar, mi madre con una buena parte de los bienes. Yo quedé en el medio siendo usado como arma por ambos. Eso debe haber sido muy difícil. Lo fue. Por eso cuando mi padre murió hace 3 años y heredé la empresa, decidí hacer las cosas de manera diferente. Trato de ser justo con mis empleados, de recordar que detrás de cada número en los reportes hay una familia. Sofía lo estudió con nueva curiosidad. Había esperado encontrar a un hombre arrogante y superficial, pero Alejandro mostraba una vulnerabilidad que la desarmaba. ¿Por qué me invitó a café?, preguntó directamente. Debe conocer muchas mujeres de su nivel social. Alejandro sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Conozco muchas mujeres que están interesadas en mi apellido y mi cuenta bancaria, pero cuando hablé con usted anoche, vi algo diferente. Autenticidad. No estaba tratando de impresionarme o de conseguir algo de mí, porque no sabía quién era usted realmente. Exacto. Y eso fue refrescante. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Sofía habló. Alejandro, debo ser honesta. Esto me asusta. Venimos de mundos muy diferentes. Lo sé, pero ¿no cree que a veces las mejores cosas surgen de lo inesperado? Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo atracción física, había una conexión más profunda, más peligrosa. ¿Le gustaría que la lleve a casa?, preguntó Alejandro. Mejor nos vemos aquí la próxima vez, respondió Sofía rápidamente. Si es que hay una próxima vez. ¿La hay? Sofía vaciló, sabiendo que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Sí, susurró. La hay. 2 semanas habían pasado desde aquel primer café, y Sofía se encontraba viviendo una doble vida que la agotaba emocionalmente. Durante el día era la estudiante responsable y la mesera eficiente. Por las tardes, se transformaba en la mujer que esperaba ansiosamente los mensajes de Alejandro y sus encuentros secretos en pequeños cafés de la ciudad. «Sofía, llegaste tarde otra vez», le recriminó su hermana Valeria mientras preparaba la cena en su diminuto departamento de la colonia Doctores. «Y tienes esa sonrisa rara que me preocupa». «¿Qué sonrisa rara?», preguntó Sofía, tratando de parecer inocente mientras se quitaba los zapatos. «La misma que tenías cuando te enamoraste de Roberto en la preparatoria, solo que esta vez es peor». Valeria, de apenas 19 años, pero con la sabiduría de alguien que había madurado demasiado rápido, se cruzó de brazos y miró fijamente a su hermana mayor. «¿Quién es?». Sofía suspiró. Nunca había podido mentirle a Valeria. «Se llama Alejandro. Es complicado. ¿Casado? No, pero es muy diferente a nosotras, Vale. Tiene dinero, mucho dinero». Valeria frunció el ceño. «¿Y eso es malo?». «No es malo, pero ¿qué futuro puede tener esto? Él vive en Polanco, yo aquí. Él maneja empresas, yo sirvo mesas. Tal vez deberías preguntarle a él qué piensa sobre eso». Esa misma noche, como si el universo hubiera escuchado a Valeria, Alejandro le propuso a Sofía algo que la dejó sin palabras. «Quiero llevarte a cenar a un lugar especial», le dijo a través del teléfono, «pero no será en un restaurante casual. Alejandro, ya hemos hablado de esto. No tengo ropa para lugares elegantes. Eso no importa. Eres hermosa sin importar lo que uses.
Para ti es fácil decirlo. Tú no sabes lo que es sentirse fuera de lugar. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Tienes razón, no lo sé, pero quiero entenderlo. Quiero entender tu mundo tanto como quiero que conozcas el mío. ¿Por qué? Porque esto que hay entre nosotros es real, Sofía, y no quiero esconderlo más. El sábado por la noche, Sofía se encontró frente al espejo del baño compartido de su edificio, tratando de arreglarse el cabello con productos baratos. Se había puesto su único vestido decente, uno negro sencillo que había comprado para la graduación de Valeria de la preparatoria. Cuando Alejandro llegó a recogerla en su BMW plateado, varios vecinos se asomaron por las ventanas. Sofía sintió las mejillas arder de vergüenza, no por Alejandro, sino por la reacción de la gente. «Estás preciosa», le dijo él besándole suavemente la mejilla. «Alejandro, toda la cuadra nos está viendo. Que nos vean. No tengo nada que esconder». El restaurante al que la llevó era exactamente lo que Sofía había temido. Manteles blancos inmaculados, copas de cristal que probablemente costaban más que su salario semanal, y una clientela que gritaba dinero y clase social desde la entrada. «Buenas noches, señor Mendoza», los recibió el maître con una reverencia. «Su mesa habitual está lista». Mientras caminaban hacia la mesa, Sofía notó las miradas. Las mujeres elegantemente vestidas la evaluaban de pies a cabeza con sonrisas condescendientes. Los hombres miraban a Alejandro con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la diversión. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó Sofía una vez que se sentaron. «A veces por negocios, pero nunca había traído a alguien especial». La palabra especial debería haberla hecho sentir mejor, pero solo intensificó su incomodidad. Durante la cena, Alejandro trató de mantener la conversación ligera, pero Sofía se sentía cada vez más tensa. Todo era diferente. Los cubiertos, la forma de servir el vino, incluso la manera en que el mesero les hablaba, con esa deferencia exagerada hacia Alejandro y esa educada frialdad hacia ella. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Alejandro notando su silencio. «Honestamente no. Me siento como si fuera un experimento social». «¿Qué quieres decir?». «Mira a tu alrededor, Alejandro. Mira cómo me ven estas personas. Para ellos soy la acompañante que no encaja». Alejandro miró hacia las otras mesas y por primera vez pareció notar lo que Sofía había percibido desde el momento en que entraron. «No me importa lo que piensen, pero a mí sí me importa. Y debería importarte a ti también, porque esto no va a desaparecer. Si seguimos viéndonos, siempre va a ser así. Entonces encontraremos la manera de cambiarlo». «¿Cómo? ¿Vas a cambiar toda la sociedad mexicana?». La conversación fue interrumpida por una voz femenina que Sofía reconoció inmediatamente como problemática. «Alejandro Mendoza, qué sorpresa encontrarte aquí». Se acercó una mujer de unos 30 años, rubia, delgada, vestida con un diseñador que Sofía no podía identificar, pero que obviamente era caro. La acompañaba un hombre mayor, distinguido. «Isabela», respondió Alejandro, levantándose por cortesía. «¿Cómo estás?». «Muy bien, querido». «¿No vas a presentarnos a tu acompañante?». La forma en que dijo acompañante hizo que Sofía sintiera una punzada de humillación. «Isabela Vega, ella es Sofía Morales». «Sofía, Isabela es una vieja conocida». «Encantada», murmuró Sofía, notando inmediatamente que Isabela no le extendía la mano. «¿Y a qué te dedicas, Sofía?», preguntó Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estudio enfermería». «¡Qué noble!», exclamó Isabela con un tono condescendiente. «Es tan importante tener personas que se dediquen a servir a otros». Alejandro se tensó visiblemente. «Isabela, creo que tu acompañante te está esperando». «Por supuesto». «Alejandro, llámame. Papá quiere hablar contigo sobre el proyecto de Guadalajara». Cuando se alejaron, Sofía sentía que las lágrimas amenazaban con derramarse. ¿Quién era ella? La hija de un socio comercial. Y antes de que preguntes, sí, salimos algunas veces hace 2 años. Se nota que piensa que soy tu entretenimiento temporal. Sofía. No, Alejandro, esto no va a funcionar. Somos de mundos diferentes, y por más que queramos ignorarlo, la realidad siempre va a estar ahí, recordándonoslo. Entonces te das por vencida. ¿Así de fácil? No es fácil. Es realista. Alejandro llamó al mesero para pedir la cuenta, su mandíbula tensa de frustración. «Te llevo a casa».
El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron al edificio de Sofía, ella se bajó rápidamente del auto. «Sofía, espera». Ella se volvió, las lágrimas finalmente libres. «¿Qué, Alejandro? ¿Vas a decirme que Isabela no importa? ¿Que tu familia va a aceptarme con los brazos abiertos? ¿Que tus amigos van a dejar de verme como la mesera que pescaste?» «No lo sé», admitió él, y esa honestidad dolió más que cualquier mentira. «Pero sé que no quiero perderte. A veces querer no es suficiente». Sofía se dirigió hacia la entrada de su edificio, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Si esto es el final, al menos dime que significó algo para ti». Ella se volvió una última vez. Significó todo, Alejandro, y ese es exactamente el problema. 3 días sin noticias de Alejandro se sintieron como una eternidad para Sofía. Se había sumergido en sus estudios y en horas extra en el restaurante, tratando de mantener su mente ocupada, pero cada sonido de teléfono, cada cliente nuevo que entraba al restaurante, la hacía esperar que fuera él. «¿Estás distraída otra vez?», le dijo Carmen mientras limpiaban las mesas después del turno de la noche. «¿Problemas con el novio millonario?» «No es mi novio», murmuró Sofía, fregando la mesa con más fuerza de la necesaria. «Ay, mija, te conozco desde hace meses. Nunca te había visto así por un hombre. Fue un error desde el principio. Somos muy diferentes». Carmen se detuvo y la miró fijamente. «¿Sabes cuál es tu problema, Sofía? Que crees que por ser pobre vales menos. No es eso. Sí es eso. Tienes 22 años, estudias una carrera, trabajas para mantenerte y mantener a tu hermana, eres inteligente y hermosa. ¿Por qué piensas que no mereces estar con alguien que tiene dinero?» Esa pregunta resonó en la mente de Sofía durante todo el camino a casa. ¿Era realmente una cuestión de diferencias sociales o era su propia inseguridad la que estaba saboteando su felicidad? Cuando llegó a su departamento, encontró a Valeria estudiando en la pequeña mesa del comedor, con libros esparcidos por todas partes. «¿Cómo te fue en el examen de química?», preguntó Sofía tratando de sonar normal. «Bien, aunque estoy más preocupada por ti que por mis calificaciones». «Estoy bien, Vale». «No, no estás bien. Llevas 3 días como zombi. Y antes de que digas que no es por ese tal Alejandro, déjame decirte que no soy ciega». Valeria cerró sus libros y se acercó a su hermana. «Sofía, después de que murió mamá, tú te hiciste cargo de todo. Nunca te permitiste ser joven, nunca te permitiste enamorarte de verdad. Y ahora que aparece alguien que te hace feliz, te castigas por ello. Es complicado. El amor siempre es complicado, pero eso no significa que no valga la pena luchar por él». Esa noche, mientras Valeria dormía, Sofía se quedó despierta mirando al techo, recordando cada momento que había pasado con Alejandro. La forma en que la miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. Sus conversaciones profundas, su risa genuina, la manera en que la hacía sentir especial sin necesidad de joyas o regalos caros. A las 2 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «No puedo dormir. Sé que dijiste que éramos muy diferentes, pero no puedo dejar de pensar que tal vez las diferencias no son tan importantes como lo que sentimos. Te extraño, Sofía». Sofía leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «Yo también te extraño». La respuesta llegó inmediatamente. «Podemos hablar mañana. Hay algo que quiero mostrarte». «Está bien». Al día siguiente, Alejandro la recogió temprano por la mañana. Esta vez, no venía en su BMW, sino en un auto más modesto, un Honda que pasaba desapercibido en las calles de la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «A conocer otra parte de mi vida que nunca le muestro a nadie». Condujeron en silencio por la ciudad hasta llegar a una zona que Sofía no reconocía. Un área más humilde, con casas sencillas y calles sin pavimentar. Alejandro se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo con un letrero que decía «Fundación Esperanza». «¿Qué es este lugar?», preguntó Sofía. «Ven, te muestro». Dentro del edificio, Sofía se encontró con un centro comunitario lleno de niños de diferentes edades. Había aulas con computadoras, una biblioteca pequeña pero bien surtida y un comedor donde varios voluntarios servían el almuerzo. «Señor Alejandro», gritó un niño de unos 8 años,
corriendo hacia ellos. ¿Vino a ayudarnos con matemáticas? Hola, Miguel. Hoy traje a una amiga muy especial. Sofía, él es Miguel, uno de nuestros estudiantes más aplicados. ¿Usted también es maestra?, le preguntó Miguel a Sofía con curiosidad. Estudio para ser enfermera, respondió ella sonriendo. ¡Qué padre! Aquí necesitamos una enfermera. El señor Alejandro nos ayuda con las tareas, pero cuando nos enfermamos solo puede darnos aspirinas. Alejandro se rió y revolvió el cabello del niño. Anda, ve a almorzar. Nosotros vamos a platicar con la señora María. Una mujer mayor se acercó a ellos con una sonrisa cálida. Alejandro, hijo, qué bueno verte. ¿Y esta hermosa señorita? María. Ella es Sofía. Sofía, la señora María, fundó este lugar hace 10 años. En realidad, corrigió María con una mirada cómplice hacia Alejandro, yo tuve la idea, pero Alejandro es quien ha hecho posible que funcione todos estos años. Sofía miró a Alejandro con sorpresa. ¿Tú financias esto? Ayudo, dijo él, visiblemente incómodo con la atención. Mi empresa tiene un programa de responsabilidad social. No seas modesto, intervino María. Alejandro no solo da dinero, viene aquí 3 veces por semana a dar clases de matemáticas y computación. Y cuando hay emergencias familiares, él personalmente ayuda con gastos médicos o legales. Durante las siguientes 2 horas, Sofía observó a Alejandro en un ambiente completamente diferente. Lo vio ayudar a una niña con problemas de lectura, escuchar pacientemente a una madre soltera que necesitaba consejo y jugar fútbol con los niños mayores en el pequeño patio del centro. ¿Por qué me trajiste aquí?, le preguntó Sofía mientras manejaban de regreso. Porque quería que vieras que no soy solo el hombre del restaurante elegante. Quería que supieras que entiendo lo que es luchar, aunque mi lucha sea diferente a la tuya. ¿Desde cuándo haces esto? Desde que heredé la empresa de mi padre. Él nunca entendió por qué quería desperdiciar dinero en caridad, pero para mí, este lugar es lo más importante que hago. Sofía se quedó en silencio, procesando esta nueva información. El hombre que había conocido en el restaurante, el que vivía en Polanco y manejaba un BMW, era solo una parte de Alejandro. También estaba este otro lado, el hombre que se arrodillaba en el suelo para enseñarle a un niño a sumar, que escuchaba con paciencia los problemas de familias que no tenían nada que ofrecerle a cambio. Alejandro, dijo finalmente, lo siento, creo que te juzgué mal. No me juzgaste mal. Todo lo que viste en ese restaurante también es real. Sí vivo en un mundo de privilegios, sí tengo dinero, sí conozco gente como Isabela, pero eso no es todo lo que soy. ¿Por qué es tan importante para ti que funcione esto entre nosotros? Alejandro se detuvo en un semáforo en rojo y la miró directamente. Porque contigo me siento completo. Cuando estoy en mi oficina o en esas cenas de negocios, siento que estoy actuando un papel, pero contigo puedo ser yo mismo, alguien que comete errores, que a veces no sabe qué hacer, que quiere construir algo real con alguien real. El semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió hasta que el auto de atrás tocó el claxon. ¿Me das otra oportunidad?, preguntó Alejandro. Pero esta vez, hagámoslo bien, lento, sin presiones, conociendo realmente nuestros mundos. Sofía sintió que su corazón tomaba la decisión antes que su mente. Sí, susurró, pero con una condición. ¿Cuál? La próxima vez que vayamos a cenar, elegimos el lugar juntos. Y si alguien como Isabela vuelve a tratarme mal, espero que me defiendas. Trato hecho. Cuando Alejandro la dejó en su edificio esa tarde, Sofía supo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez estaba dispuesta a averiguarlo. Un mes después de su reconciliación, Sofía y Alejandro habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Se veían 3 veces por semana, una en la Fundación Esperanza, donde Sofía había comenzado a ayudar como voluntaria, dando pláticas de primeros auxilios, otra en algún lugar sencillo elegido por ella, y la tercera en el mundo de él, pero siempre con la condición de que si algo la incomodaba, se irían inmediatamente. Esa mañana de sábado, Sofía se preparaba para un evento importante. Alejandro la había invitado a la boda de su primo Daniel, que se celebraría en una de las iglesias más exclusivas de Las Lomas. Sería la primera vez que aparecería oficialmente como su pareja en un evento familiar,
«Estás nerviosa», observó Valeria, viendo a su hermana probarse por cuarta vez el vestido azul marino que habían comprado juntas el día anterior. «¿Se nota mucho?», preguntó Sofía, ajustándose el escote discreto. «Solo porque te conozco. Te ves hermosa, Sophie. Y más importante, te ves como tú misma». Habían decidido no comprar algo extremadamente caro, sino encontrar algo elegante, pero que reflejara la personalidad de Sofía. El vestido azul marino de corte clásico, combinado con zapatos cómodos, y el collar de perlas que había sido de su madre, la hacían sentir apropiada sin perder su esencia. Cuando Alejandro llegó a recogerla, vestido con un smoking que parecía hecho a la medida, Sofía sintió la familiar punzada de inseguridad. «Estás perfecta», le dijo él, besándola suavemente en la mejilla para no arruinar su maquillaje. «¿Seguro? Porque aún estoy a tiempo de inventar una gripe. Sofía, mírame». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Vamos a estar juntos. Si alguien te hace sentir incómoda, nos vamos. Sin preguntas, sin explicaciones». La iglesia era tan imponente como Sofía había imaginado. Vitrales enormes, techos altísimos y bancos de madera tallada llenos de invitados que parecían salidos de las páginas de una revista de sociales. Mientras caminaban hacia sus asientos, Sofía pudo sentir las miradas evaluándola, pero esta vez estaba preparada. «Alejandro Mendoza, por fin apareces», los interceptó una mujer elegante de unos 50 años, con cabello rubio perfectamente peinado y joyas que brillaban incluso bajo la luz tenue de la iglesia. «Tía Carmen», respondió Alejandro con una sonrisa tensa. «Te ves muy bien. Y tú debes ser la famosa Sofía», dijo Carmen examinándola de pies a cabeza. «He oído mucho sobre ti». «Espero que cosas buenas», respondió Sofía con una sonrisa educada. «Oh, por supuesto, es tan refrescante que Alejandro esté saliendo con alguien tan auténtica». La forma en que dijo auténtica hizo que Sofía supiera inmediatamente que no era un cumplido. «Tía Carmen, creo que la ceremonia está por comenzar», intervino Alejandro, tomando el brazo de Sofía para dirigirse a sus asientos. «Por supuesto. Nos vemos en la recepción. Tengo tantas ganas de presentarte a algunos primos, Sofía. Estoy segura de que van a encontrar tu trabajo muy interesante». Cuando se alejaron, Sofía suspiró. «¿Siempre es así? Carmen es especialmente directa, pero no dejes que te afecte». La ceremonia fue hermosa, y por un momento, Sofía pudo olvidar las miradas y los comentarios susurrados. Observando a los novios intercambiar votos, se encontró imaginando cómo sería casarse con Alejandro, aunque inmediatamente se regañó a sí misma por pensar tan lejos en el futuro. La recepción se llevó a cabo en el jardín de una mansión en Polanco. Mesas elegantemente decoradas, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica y meseros que servían canapés que probablemente costaban más que el almuerzo de una semana en la Fundación Esperanza. «¿Champagne?», ofreció un mesero. «Gracias», respondió Sofía tomando una copa más por nervios que por ganas de beber. Durante la primera hora, Alejandro no se separó de su lado, presentándola a primos, amigos de la familia y conocidos. La mayoría fueron corteses, aunque Sofía pudo detectar cierta frialdad en algunos. Pero fue cuando Alejandro se disculpó para ir al baño que las cosas se complicaron. «Así que tú eres la mesera», dijo una voz a sus espaldas. Sofía se volvió para encontrar a Isabela Vega, vestida con un vestido rojo que gritaba diseñador y acompañada por dos mujeres de apariencia similar. «Hola, Isabela», respondió Sofía, manteniendo la compostura. «Chicas, les presento a Sofía. Es la nueva distracción de Alejandro». Las dos mujeres sonrieron con malicia. «¿En serio trabajas sirviendo mesas?», preguntó una de ellas con falsa curiosidad. «Trabajo en un restaurante mientras termino mi carrera de enfermería», respondió Sofía levantando la barbilla. «¡Qué admirable!», exclamó Isabela con sarcasmo. «Debe ser fascinante limpiar mesas y llevar platos». «Es honesto», respondió Sofía, «y me permite mantenerme y pagar mis estudios». «Por supuesto. Aunque imagino que ahora con Alejandro esas preocupaciones económicas deben ser cosa del pasado». La insinuación golpeó a Sofía como una bofetada. «No sé qué quieres decir». «Oh, por favor, todas sabemos por qué una chica como tú estaría con alguien como Alejandro. No te culpo, es muy inteligente de tu parte». «Isabela,
Creo que estás confundida. ¿Confundida? Querida, llevo años en este ambiente. He visto docenas de chicas como tú pasar por las vidas de hombres como Alejandro. Algunas duran unos meses, otras hasta un año si son especialmente hábiles. Las mejillas de Sofía ardían de humillación y rabia. No me conoces para hablar así de mí. Tienes razón, no te conozco, pero conozco a Alejandro desde que éramos niños, y sé que al final siempre regresa a donde pertenece, con su propia clase. ¿Algún problema aquí? La voz de Alejandro sonó fría como el hielo. ¡Alejandro!, exclamó Isabela, cambiando instantáneamente su tono. Solo estábamos conociendo mejor a Sofía. Estoy seguro. Sofía, ¿estás bien? Sofía quería decirle exactamente lo que había pasado. Quería que Alejandro pusiera a Isabela en su lugar, pero también sabía que hacer una escena en la boda de su primo no era la solución. Estoy bien, mintió. Solo necesito un poco de aire fresco. Te acompaño. Cuando llegaron al jardín, lejos de los otros invitados, Sofía finalmente se permitió mostrar su dolor. ¿Qué te dijo?, preguntó Alejandro. Nada que no hubiera esperado. Sofía, dime qué pasó. Me dijo que soy solo una distracción temporal, que soy una más de las tantas chicas como yo que han pasado por tu vida. Alejandro cerró los ojos, visiblemente furioso. Eso no es cierto. ¿No? Sofía lo miró directamente. ¿Nunca has salido con otras mujeres de diferentes clases sociales? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Alejandro, necesito que seas honesto conmigo. ¿Ha habido otras? Sí, admitió él finalmente. Pero ninguna como tú. ¿Qué las hacía diferentes? Ellas querían cambiar para encajar en mi mundo. Tú me haces querer ser una mejor persona en cualquier mundo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. Isabela piensa que estoy contigo por tu dinero. Isabela está celosa. Siempre pensó que terminaríamos juntos. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste eso? Alejandro la tomó de las manos. Hace 2 años, tal vez. Pero eso fue antes de conocerte. Antes de entender qué significa realmente amar a alguien. La palabra amar quedó suspendida en el aire entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos la usaba. ¿Me amas?, susurró Sofía. Estoy completamente enamorado de ti, respondió él sin dudar, y sé que es demasiado pronto para decirlo, pero no puedo fingir que no es verdad. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Yo también te amo, admitió, pero tengo miedo, Alejandro. Miedo de que Isabela tenga razón, de que al final decidas que es más fácil estar con alguien de tu mundo. Eso nunca va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque mi mundo sin ti no tiene sentido. Se besaron bajo las estrellas, mientras la música de la fiesta llegaba suavemente desde la terraza. Pero ambos sabían que las palabras de Isabela habían plantado una semilla de duda que sería difícil de erradicar. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Sofía estudiaba para su examen final de pediatría. El nombre Alejandro apareció en la pantalla de su teléfono, pero cuando contestó, la voz que escuchó no era la suya. «¿Sofía Morales?» «Habla Roberto Herrera, socio de Alejandro. Necesito que vengas al Hospital Ángeles de inmediato». El mundo de Sofía se tambaleó. «¿Qué pasó?» «Está bien, Alejandro. Tuvo un accidente automovilístico. No es grave, pero está pidiendo por ti». Sofía no recordaba cómo había llegado al hospital. Solo recordaba correr por los pasillos, siguiendo las indicaciones hasta llegar a la habitación 307. Cuando abrió la puerta, encontró a Alejandro sentado en la cama, con el brazo izquierdo en cabestrillo y una venda en la frente, pero consciente y alerta. «Gracias a Dios», murmuró ella corriendo hacia él. «Estoy bien, amor. Solo algunos golpes». «¿Cómo pasó?» Un camión se pasó un alto. Fue un golpe lateral, pero el auto absorbió la mayor parte del impacto. Sofía lo examinó con su ojo entrenado de estudiante de enfermería, verificando que no hubiera señales de conmoción cerebral o lesiones internas. «¿Ya te vio un neurólogo? ¿Te hicieron tomografía?» «Sí, doctora», bromeó él débilmente. «Todo está bien, pero hay algo más importante de lo que tenemos que hablar». «¿Más importante que tu salud?» «Mi familia está en camino. Mi madre, mi hermana, mis tíos van a estar aquí en cualquier momento». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Saben de mí? Saben que existes, pero no te conocen.
Y después de lo que pasó en la boda, Alejandro, tal vez debería irme. Puedo volver más tarde cuando... No, quiero que estés aquí, pero necesitas saber que mi familia puede ser complicada. Como si hubieran estado esperando esa señal, la puerta se abrió y entró una mujer elegante de unos 50 años, seguida por una chica más joven que era claramente la versión femenina de Alejandro. Detrás de ellas venían dos hombres mayores y la temible tía Carmen de la boda. Alejandro, mi amor, ¿cómo te sientes? La mujer mayor se dirigió directamente a la cama, ignorando completamente a Sofía. Estoy bien, mamá. Quiero presentarte a alguien muy importante para mí. Ella es Sofía Morales. La madre de Alejandro se volvió hacia Sofía, como si acabara de notar su presencia. Era una mujer hermosa, con cabello castaño perfectamente peinado y ropa que gritaba buen gusto y dinero. Pero sus ojos, del mismo verde que los de Alejandro, eran fríos como el hielo. Ah, sí, la amiga de Alejandro. Sofía es mi novia, mamá, no mi amiga. Un silencio incómodo llenó la habitación. La hermana de Alejandro, que parecía tener unos 24 años, fue la primera en hablar. Hola, Sofía. Soy Patricia. He oído mucho sobre ti. Igualmente, respondió Sofía, agradecida por el tono neutral de Patricia. ¿Cómo están tus estudios, querida?, preguntó la madre de Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro me dijo que estudias ¿enfermería? Así es, señora Mendoza. Estoy en mi último semestre. Qué admirable. Es tan importante tener una profesión, aunque imagino que una vez que te cases y tengas hijos, será difícil mantener un trabajo tan demandante. La insinuación era clara. Su carrera era solo un pasatiempo temporal. En realidad, planeo especializarme en pediatría. Es mi vocación. Por supuesto, aunque las vocaciones a veces cambian con las circunstancias de la vida. Alejandro se incorporó en la cama, claramente molesto. Mamá, Sofía ha trabajado muy duro por su carrera. La admiro muchísimo por eso. Por supuesto que sí, querido. No estaba sugiriendo lo contrario. Uno de los tíos, a quien Sofía reconoció de la boda, se acercó. Alejandro, necesitamos hablar sobre el proyecto de Guadalajara. Con tu accidente, las reuniones de esta semana... Tío Raúl, estoy en el hospital. Los negocios pueden esperar, pero los Vega están esperando una respuesta. Isabela mencionó que... Los Vega pueden seguir esperando, interrumpió Alejandro con firmeza. Sofía notó cómo el nombre de Isabela había surgido naturalmente en la conversación, como si fuera una parte constante de sus vidas familiares. Tal vez deberíamos dejar que Alejandro descanse, sugirió Patricia, claramente sintiendo la tensión en la habitación. Tienes razón, dijo la señora Mendoza. Sofía, querida, ¿podrías darnos un momento a solas con nuestro hijo? Es solo una conversación familiar. Era una petición educada que era en realidad una orden, y todos en la habitación lo sabían. Por supuesto, respondió Sofía, aunque Alejandro trató de protestar. Sofía, no tienes que... Está bien, voy a buscar un café. ¿Quieres algo? Solo que regreses pronto. Sofía salió de la habitación con la dignidad intacta, pero una vez en el pasillo, se permitió sentir la humillación. Se dirigió a la cafetería del hospital, pero en lugar de comprar café, se sentó en una mesa vacía y trató de procesar lo que acababa de pasar. 20 minutos después, Patricia apareció en la cafetería. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Por supuesto. Patricia se sentó frente a ella y suspiró. Quiero disculparme por mi familia. No es necesario. Sí lo es. Se comportaron de manera grosera contigo. ¿Siempre son así con las novias de Alejandro? Patricia sonrió tristemente. Nunca habían conocido a ninguna de las novias de Alejandro. Eres la primera que él considera lo suficientemente importante como para presentarnos. Esa información sorprendió a Sofía. ¿En serio? En serio. Mi hermano ha tenido relaciones antes, pero nunca las trajo a casa. Nunca nos las presentó. Nunca habló de ellas como habla de ti. ¿Cómo habla de mí? Como si fueras la respuesta a preguntas que no sabía que tenía. Como si finalmente hubiera encontrado algo real. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pero tu familia... Mi familia está asustada. Alejandro siempre fue el hijo perfecto, el que siguió el plan trazado para él. Estudió administración, se hizo cargo de la empresa, se movía en los círculos sociales correctos. Y de repente apareces tú, y él,
empieza a cuestionar todo. No quiero que se aleje de su familia por mí, y él no quiere alejarse de ti por nosotros. ¿Ves el problema? Sofía asintió. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que Isabela tiene razón? ¿Que al final Alejandro se dará cuenta de que es más fácil estar con alguien como ella? Patricia la estudió cuidadosamente antes de responder. Isabela representa todo lo que mis padres siempre quisieron para Alejandro. Estabilidad social, conexiones familiares, un futuro predecible. Pero he visto a mi hermano contigo y nunca lo había visto tan feliz, tan vivo. Pero no va a ser fácil. Mi familia va a poner mucha presión. Isabela no se va a dar por vencida. Y la sociedad mexicana puede ser muy cruel con las relaciones que no encajan en sus moldes tradicionales. ¿Crees que vale la pena luchar? Creo que esa es una pregunta que solo ustedes pueden responder. Pero te voy a decir algo. Si decides luchar, no vas a estar sola. Yo voy a apoyarlos. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Alejandro solo, claramente agotado después de la conversación familiar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía, tomando su mano. Como si acabara de pelear una batalla. Y creo que apenas está comenzando la guerra. ¿Qué dijeron? Muchas cosas. Pero lo importante es esto. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi familia, me diga con quién puedo o no puedo estar. Patricia tosió suavemente. Alejandro, creo que Sofía y yo deberíamos hablar. En privado. Alejandro miró entre las dos mujeres más importantes de su vida. ¿Debo preocuparme? Solo si no confías en nosotras, respondió Patricia con una sonrisa misteriosa. Mientras salían de la habitación juntas, Sofía se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había encontrado una aliada inesperada en el mundo de Alejandro. 2 semanas después del accidente, Alejandro ya estaba recuperado y había vuelto al trabajo, pero las cosas entre él y su familia habían cambiado dramáticamente. Las llamadas de su madre se habían vuelto menos frecuentes, las invitaciones familiares habían cesado, y Sofía podía ver cómo eso lo afectaba, aunque él tratara de disimularlo. «Tienes que hablar con ellos», le dijo Sofía una tarde mientras caminaban por el Parque México en la Roma Norte. «No tengo nada que hablar. Les dejé muy claro cuál era mi posición. Alejandro, son tu familia. No puedes simplemente cortarlos de tu vida. Ellos fueron los que pusieron el ultimátum, no yo». Sofía se detuvo y lo obligó a mirarla. «¿Qué ultimátum?». Alejandro suspiró, claramente arrepentido de haber mencionado eso. «No es importante». «Sí es importante». «¿Qué te dijeron exactamente?». Después de un largo silencio, Alejandro se sentó en una banca del parque. «Me dijeron que si seguía contigo, tendría que enfrentar las consecuencias. Que la familia Vega estaba reconsidering su sociedad comercial con nosotros. Que mi reputación en ciertos círculos sociales se vería afectada. Que era hora de que madurara y pensara en mi futuro. Y que Isabela está disponible y esperando», añadió Sofía amargamente. «Eso también se mencionó». Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Las implicaciones eran enormes. No solo se trataba de la aprobación familiar, sino del imperio empresarial de Alejandro. «¿Cuánto dinero está en juego?», preguntó. Sofía. «¿Cuánto, Alejandro?». «Varios millones de pesos. La sociedad con los Vega representa casi el 30% de nuestros ingresos anuales». Sofía se levantó de la banca y comenzó a caminar en círculos. «Esto es una locura. No puedes arriesgar todo tu futuro por mí. No es solo por ti, es por nosotros, y es por el tipo de hombre que quiero ser. ¿Y si pierdes la empresa? Entonces construiré otra». «¿Con qué? Si tu familia te corta...». «Sofía, tengo mis propios ahorros, mis propias inversiones. No voy a quedar en la calle». «Pero tampoco vas a tener la vida a la que estás acostumbrado». Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tener 10 millones de pesos y tener uno? Ninguna, si estás solo. Prefiero tener una vida sencilla contigo que toda la riqueza del mundo sin ti». Esa noche Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta mirando al techo, pensando en las palabras de Alejandro, en el sacrificio que estaba dispuesto a hacer y en si ella tenía derecho a permitírselo. A las 3 de la mañana, tomó una decisión que sabía que le rompería el corazón. Al día siguiente, cuando Alejandro llegó a recogerla para almorzar, Sofía ya tenía preparado lo que iba a decirle. «Tenemos que terminar.
le dijo sin preámbulos antes de que él pudiera siquiera bajarse del auto. ¿Qué? Esto no está funcionando, Alejandro. Somos muy diferentes, y no puedo ser la razón por la que pierdas tu familia y tu empresa. Sofía, ¿de qué estás hablando? Ayer estabas bien. Ayer estaba engañándome a mí misma, pero pasé toda la noche pensando, y la realidad es que esto nunca va a funcionar. Alejandro se bajó del auto y trató de acercarse a ella, pero Sofía retrocedió. No digas eso. Podemos resolver esto juntos. ¿Cómo? Perdiendo millones de pesos, destruyendo relaciones familiares que tienen décadas, arriesgando el sustento de todos los empleados de tu empresa. Eso no es tu responsabilidad. Sí lo es, gritó Sofía, las lágrimas comenzando a fluir. Porque te amo demasiado como para permitir que destruyas tu vida por mí. Tú no estás destruyendo mi vida, la estás mejorando. Alejandro, tu familia tiene razón. Somos de mundos diferentes. Yo siempre voy a ser la mesera que no encaja en tu vida social. Tú siempre vas a tener que elegir entre tu mundo y el mío. Entonces elijamos construir nuestro propio mundo. Eso es una fantasía. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La vida real no funciona así. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Quién te hizo cambiar de opinión? Nadie. Simplemente me di cuenta de la realidad. Te conozco. Algo pasó. ¿Alguien te amenazó? ¿Te ofrecieron dinero para que te alejaras de mí? La pregunta era tan específica que Sofía se preguntó si Alejandro sabía algo que ella no sabía. No seas ridículo. Mi madre, ¿verdad? ¿O Isabela? ¿Cuál de las dos fue? Nadie me amenazó, Alejandro. Esta es mi decisión. Es una decisión basada en el miedo. Es una decisión basada en el amor. Te amo demasiado como para ser egoísta. Alejandro se acercó a ella y, a pesar de sus protestas, la tomó en sus brazos. ¿Sabes qué es egoísta? Tomar una decisión por los dos sin consultarme. ¿Sabes qué es cobarde? Rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. No soy cobarde. Entonces demuéstralo, lucha por nosotros. Ya no puedo más, Alejandro. Estoy cansada de sentir que no pertenezco a ningún lado. En mi mundo, ahora soy la novia del millonario. En tu mundo soy la mesera que se aprovecha. No tengo un lugar. Tu lugar está conmigo. Eso no es suficiente. Alejandro la soltó, el dolor evidente en sus ojos verdes. Entonces, no hay nada más que decir, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, no confiando en su voz. Está bien, pero quiero que sepas algo. Esto no termina aquí. No voy a aceptar que tires nuestra felicidad a la basura por miedo. Te voy a demostrar que estás equivocada. Alejandro. No, Sofía. Tú has tomado tu decisión. Ahora yo tomaré la mía. Alejandro se subió a su auto y se alejó, dejando a Sofía parada en la banqueta, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Una semana después de la ruptura, Sofía había caído en una rutina de tristeza que preocupaba profundamente a Valeria. Iba a clases, trabajaba en el restaurante, estudiaba para sus exámenes finales, pero lo hacía todo como un robot, sin alegría, sin esperanza. «No puedes seguir así», le dijo Valeria una noche, quitándole el libro de farmacología de las manos. «Hace una semana que no comes bien, no duermes, y estás empezando a parecer un fantasma. Estoy bien». «No, no estás bien, y tampoco entiendo por qué terminaste con él. Ya te expliqué. Me diste excusas, no me diste razones reales». Sofía suspiró y se dejó caer en el sofá. «Vale, él es millonario. Su familia tiene una empresa que vale fortunas. Por estar conmigo, está arriesgando todo eso. ¿Y él te pidió que tomaras esa decisión por él? No, pero... Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque lo amo. Si lo amas, deberías haber luchado por él, no huir como una cobarde». Las palabras de Valeria dolieron porque eran exactamente las mismas que había usado Alejandro. «No soy cobarde. Sí lo eres. Toda la vida has sido valiente. Te hiciste cargo de mí cuando murió mamá. Trabajaste y estudiaste al mismo tiempo. Luchaste por salir adelante. Pero con esto, con lo único que realmente podría hacerte feliz, te das por vencida». Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el timbre. Valeria fue a abrir y regresó con una expresión extraña. «Es para ti. Un señor muy elegante». Sofía se asomó y se sorprendió al ver a Roberto, el socio de Alejandro, parado en la puerta de su edificio. «¿Roberto? ¿Qué hace aquí?» «Sofía, necesito hablar contigo».
Es sobre Alejandro. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Le pasó algo? En cierto sentido, sí. ¿Podemos hablar en privado? Sofía miró a Valeria, quien inmediatamente entendió la indirecta. Voy a estudiar a casa de Lucía. Regreso tarde. Una vez que se quedaron solos, Roberto se sentó en el pequeño sofá del departamento, claramente incómodo en el ambiente tan diferente al que estaba acostumbrado. Sofía, Alejandro no sabe que estoy aquí, pero estoy preocupado por él. ¿Por qué? Desde que terminaron, está diferente. Ha tomado decisiones que me tienen muy preocupado. ¿Qué tipo de decisiones? Ayer tuvo una junta con los Vega. En lugar de tratar de reconciliarse o de buscar un término medio, les dijo exactamente lo que pensaba de ellos y de su hija. Sofía se tapó la cara con las manos. Oh, no. Canceló el contrato, Sofía. Perdió 30% de los ingresos de la empresa por principios. ¿Y su familia? Su madre no le habla. Sus tíos están furiosos. Solo Patricia lo apoya, pero ella no tiene voz en las decisiones empresariales. Roberto, ¿por qué me está contando esto? Porque necesito que entiendas algo. Alejandro no te está echando la culpa. Al contrario, dice que tú tenías razón al terminar con él, que no era justo ponerte en esa posición. Esa información sorprendió a Sofía. ¿En serio dijo eso? Sí, pero también dijo algo más. Dijo que si no puede tenerte a ti, al menos va a ser el tipo de hombre que tú podrías amar. Un hombre que no se deja chantajear por su familia, que no sacrifica sus principios por dinero. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Roberto, ¿qué quiere que haga? Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que Alejandro te ama más de lo que amará a cualquier otra persona en su vida. Y creo que tú lo amas a él de la misma manera. El amor no siempre es suficiente. No, pero a veces es lo único que importa. Después de que Roberto se fue, Sofía se quedó sentada en su departamento, procesando todo lo que había escuchado. Alejandro había sacrificado su relación con su familia y había perdido millones por principios. Por ella. Esa noche, no pudo concentrarse en sus estudios. Su mente no paraba de pensar en Alejandro, en las decisiones que había tomado, en las consecuencias que estaba enfrentando. A las 2 de la mañana tomó su teléfono y escribió un mensaje. ¿Estás despierto? La respuesta llegó inmediatamente. Siempre estoy despierto últimamente. ¿Estás bien? Roberto vino a verme. Ese entrometido. ¿Qué te dijo? Que perdiste el contrato con los Vega. Era hora, debía haberlo hecho hace años. Alejandro, no tenías que hacer eso. Sí tenía que hacerlo. Tenía que demostrarme a mí mismo que podía tomar decisiones basadas en mis valores, no en el miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo estoy en paz con mis decisiones. Sofía se quedó mirando la pantalla durante varios minutos antes de escribir. ¿Podemos vernos mañana? ¿Estás segura? Necesito decirte algo importante. ¿Bueno o malo? No lo sé todavía. Está bien. ¿El mismo café de la Roma Norte? Perfecto. Esa noche Sofía durmió por primera vez en una semana, pero también fue la noche en la que tomó la decisión más importante de su vida. Al día siguiente, mientras se preparaba para ver a Alejandro, Valeria la encontró maquillándose con más cuidado del que había puesto en días. ¿Vas a luchar por él?, preguntó directamente. Voy a decirle la verdad. ¿Cuál verdad? Que soy una cobarde, que cometí un error, y que si todavía me quiere estoy dispuesta a luchar por nosotros, sin importar las consecuencias. Valeria sonrió por primera vez en días. Ya era hora. Cuando Sofía llegó al café, Alejandro ya estaba ahí, con ojeras que delataban sus noches de insomnio, pero con una sonrisa genuina al verla. «Te ves mejor», le dijo. «Me siento mejor. Alejandro, tengo que pedirte perdón». «Sofía, no, déjame hablar. Cometí un error terrible. Dejé que el miedo tomara la decisión por mí. Dejé que las opiniones de otros fueran más importantes que lo que sentimos el uno por el otro. Entiendo por qué lo hiciste». «¿En serio?» «Sí, es abrumador todo esto. La presión, las expectativas, el dinero. A veces hasta yo me siento perdido en ese mundo. Pero tú tomaste una decisión valiente. Defendiste tus principios. Perdiste dinero y relaciones familiares por hacer lo correcto. Y tú tomaste una decisión valiente también. Trataste de protegerme, incluso si eso significaba sacrificar tu propia felicidad». Se quedaron en silencio un momento, estudiándose mutuamente.
Alejandro, ¿todavía hay una oportunidad para nosotros? Siempre va a haber una oportunidad para nosotros, Sofía, pero necesito saber que estás segura, porque la próxima vez que las cosas se pongan difíciles, y se van a poner difíciles, necesito saber que vamos a enfrentarlas juntos. Estoy segura, más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Alejandro extendió su mano sobre la mesa. ¿Empezamos de nuevo? Sofía tomó su mano y sintió que todo volvía a su lugar. Empezamos de nuevo, pero esta vez sin secretos, sin miedos y sin dejar que nadie más tome decisiones por nosotros. Trato hecho. Cuando se besaron en ese pequeño café de la Roma Norte, ambos sabían que estaban empezando un nuevo capítulo en su historia. Uno que no sería fácil, pero que valdría la pena cada obstáculo que tuvieran que enfrentar. 6 meses después de su reconciliación, la vida de Sofía y Alejandro había encontrado un equilibrio que ninguno de los dos había imaginado posible. Sofía se había graduado con honores de la carrera de enfermería y había conseguido trabajo en el Hospital General, mientras que Alejandro había reestructurado su empresa, enfocándose en socios que compartieran sus valores éticos. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Alejandro mientras manejaba hacia las lomas. Terrificada, admitió Sofía, ajustándose por 10ª vez el vestido verde esmeralda que había elegido para la ocasión. ¿Estás seguro de que Patricia logró convencer a tu madre? Patricia puede ser muy persuasiva cuando quiere. Además, mamá ha tenido 6 meses para reflexionar. Era el cumpleaños número 55 de la señora Elena Mendoza, y Patricia había organizado una cena familiar íntima en su casa, insistiendo en que era hora de que la familia se reconciliara. Alejandro, si esto se pone incómodo, podemos irnos. No nos vamos a ir. Es hora de que mi familia entienda que tú eres parte de mi vida permanentemente. Cuando llegaron a la elegante casa de Patricia en Las Lomas, Sofía pudo ver varios autos estacionados en la entrada. Reconoció el Mercedes blanco de la señora Mendoza y suspiró profundamente. ¿Lista?, preguntó Alejandro tomando su mano. Lista. Patricia los recibió en la puerta con una sonrisa cálida y un abrazo para ambos. Sofía, te ves hermosa. Mamá está en la sala con los tíos. Está mejor de lo que esperaba. La casa de Patricia era elegante pero acogedora, decorada con buen gusto, pero sin la ostentación que Sofía había esperado. Cuando entraron a la sala, encontraron a la señora Mendoza conversando con 2 de sus hermanos. Alejandro, hijo. La señora Elena se levantó y lo abrazó, aunque Sofía notó cierta tensión en el gesto. Sofía, qué gusto verte. Señora Mendoza, muchas felicidades por su cumpleaños. Gracias, querida. Por favor, siéntense. Durante los primeros minutos la conversación fue tensa y superficial. Se habló del clima, del trabajo de Patricia, de todo excepto del elefante en la habitación. Los 6 meses de distanciamiento familiar. Fue durante la cena cuando las cosas finalmente llegaron a un punto de inflexión. Alejandro, dijo su tío Raúl mientras servían el postre, escuché que la empresa se está recuperando bien después de los cambios. Mejor que bien. Hemos encontrado socios que comparten nuestra visión de responsabilidad social. ¿Y los Vega?, preguntó la señora Elena. Los Vega encontraron otros socios. Todos salimos ganando. Isabela se comprometió el mes pasado, comentó Patricia casualmente, con el hijo de los Guerrero. Una boda muy tradicional. Sofía sintió que todos los ojos se posaban en ella, esperando su reacción. Me alegro por ella, dijo sinceramente. Espero que sea muy feliz. El tío Raúl carraspeó. Sofía, ¿cómo te está yendo en tu nuevo trabajo? Muy bien, gracias. Trabajo en pediatría. Es demandante pero gratificante. Debe ser difícil ver niños enfermos todos los días. Es difícil, pero también es una bendición poder ayudarlos. Hace unas semanas ayudé a salvar la vida de un bebé de 6 meses. Momentos como esos me recuerdan por qué elegí esta profesión. Por primera vez en la noche, la señora Elena mostró interés genuino. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sofía contó la historia del bebé que había llegado con síntomas de meningitis, cómo había sido la primera en detectar las señales de alerta y cómo su rápida acción había permitido que los médicos iniciaran el tratamiento a tiempo. Eso requiere mucho valor y conocimiento, comentó el tío Raúl. Y dedicación, añadió la señora Elena, su voz más suave de lo que había estado en toda la noche.
Después de la cena, mientras los hombres conversaban en el jardín, las mujeres se quedaron en la sala. Patricia se disculpó para atender una llamada, dejando a Sofía a solas con la madre de Alejandro. «Sofía», dijo la señora Elena después de un largo silencio, «necesito pedirte una disculpa». «Señora Mendoza». «No, déjame hablar. He sido injusta contigo. Desde el principio decidí que no eras apropiada para mi hijo sin conocerte realmente. Entiendo sus preocupaciones». «¿En serio? Porque yo apenas las estoy entendiendo ahora». La señora Elena se acercó más a Sofía en el sofá. «¿Sabes por qué realmente me opuse a su relación? Porque vengo de una clase social diferente. Esa era la excusa. La verdad es que tenía miedo de que fueras como yo». Esa confesión sorprendió completamente a Sofía. «Como usted. Yo tampoco venía de dinero, Sofía. Me casé con el padre de Alejandro cuando tenía 23 años. Él venía de una familia adinerada. Yo era hija de un contador de clase media. Su familia me rechazó durante años. No sabía eso. Muy poca gente lo sabe. Con el tiempo, aprendí a comportarme como ellos esperaban, a hablar como ellos, a pensar como ellos. Pero en el proceso perdí mucho de quién era realmente». Las palabras de la señora Elena resonaron profundamente en Sofía. ¿Se arrepiente? «Me arrepiento de no haber sido más valiente. Me arrepiento de haber permitido que me cambiaran tanto. Y me arrepiento de haber tratado de proteger a Alejandro de algo que podría ser exactamente lo que necesita». ¿A qué se refiere? Alejandro necesita a alguien que lo mantenga conectado con la realidad, que le recuerde que hay un mundo más allá de las oficinas corporativas y las cenas de gala. Tú haces eso. Señora Elena. Elena, por favor. Y hay algo más que necesitas saber. He estado siguiendo tu trabajo en el hospital. ¿Cómo? Patricia conoce a alguien que trabaja ahí. Me han contado sobre tu dedicación, sobre cómo tratas a los pacientes, sobre el respeto que te tienen tus colegas. Eres exactamente el tipo de mujer que querría para mi hijo». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Gracias. Eso significa mucho para mí. Y ahora quiero pedirte un favor. Por supuesto, no dejes que mi familia te cambie. No dejes que te conviertan en alguien que no eres, como me pasó a mí. Alejandro te ama exactamente como eres». En ese momento, Alejandro y Patricia regresaron del jardín, encontrando a las dos mujeres más importantes de su vida abrazándose en el sofá. «¿Todo bien aquí?», preguntó Alejandro con una sonrisa. «Todo está perfecto», respondió su madre. «Sofía, espero que vengas a cenar el próximo domingo. Quiero que conozcas a mi hermana Clara. Creo que van a llevarse muy bien». Cuando se dirigían de regreso a casa esa noche, Alejandro tomó la mano de Sofía. «¿Cómo te sientes?», como si finalmente pudiera respirar. «Tu madre es una mujer increíble. Siempre lo fue. Solo necesitaba recordarlo». «Alejandro, hay algo que tengo que decirte. Suena serio». «Lo es. Hoy, hablando con tu madre, me di cuenta de algo importante». «¿Qué?». «Que estoy lista para el siguiente paso». Alejandro casi frena el auto. «¿El siguiente paso?». «Estoy lista para que vivamos juntos. Estoy lista para planear un futuro real contigo». «Sofía, sé que es pronto, pero después de todo lo que hemos pasado, después de ver cómo luchaste por nosotros, después de esta noche, estoy segura». Alejandro se detuvo en el estacionamiento de un parque cercano y se volvió hacia ella. «¿Estás completamente segura?». «Completamente. Porque tengo algo que preguntarte, pero quería esperar el momento perfecto». «¿Qué quieres preguntarme?». Alejandro tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. «Sofía Morales, ¿te casarías conmigo?». El mundo se detuvo para Sofía. No había anillo, no había una propuesta elaborada, solo la pregunta más importante de su vida hecha por el hombre que amaba en el estacionamiento de un parque cualquiera. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme contigo». Cuando se besaron, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida. Un amor real, probado por las dificultades y fortalecido por la adversidad. Un año después, en una mañana soleada de octubre, la pequeña iglesia de Santa María en Coyoacán estaba decorada con flores blancas y listones dorados. No era la catedral elegante que muchos habrían esperado para la boda de Alejandro Mendoza, pero era perfecta para Sofía y él. «¿Lista, hermana?», preguntó Valeria, ajustando el velo de Sofía frente al espejo del pequeño cuarto de novias.
Más que lista, respondió Sofía, admirando su reflejo. El vestido era sencillo pero elegante, un diseño clásico de satén blanco con mangas de encaje que había pertenecido a su madre. Patricia había insistido en mandarlo a alterar y modernizar, pero respetando su esencia original. «Mamá estaría tan orgullosa», murmuró Valeria con lágrimas en los ojos. «Lo sé. Siento que está aquí con nosotras». La puerta se abrió y entró Elena Mendoza, radiante en un vestido azul marino. «Sofía, estás absolutamente hermosa. ¿Puedo tener un momento a solas contigo?» Valeria sonrió y salió del cuarto, dejando a las dos mujeres solas. «Quería darte esto», dijo Elena, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. «Son los aretes que usé en mi boda. Mi suegra me los dio, aunque no fue precisamente con cariño en ese momento». Sofía abrió la caja y encontró unos hermosos aretes de perlas con pequeños diamantes. «Elena, son preciosos, pero no puedo». «Sí puedes, y quiero que los uses. Quiero romper el ciclo de frialdad que ha caracterizado a las mujeres de esta familia durante generaciones». «¿Estás segura?» «Completamente. Tú representas un nuevo comienzo para esta familia, una oportunidad de hacer las cosas bien». Mientras Elena le ponía los aretes, Sofía pensó en el camino que había recorrido para llegar hasta ahí. Las dudas, los miedos, las noches de insomnio preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. «¿Alguna vez se arrepintió de casarse por amor?», preguntó Sofía. «Nunca. Me arrepiento de no haber sido más valiente durante el proceso, pero nunca del amor. El amor es lo único que hace que todo lo demás valga la pena». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era Patricia. «Es hora. Alejandro está comenzando a verse nervioso». «¿Nervioso? ¿Él?» «Ha estado caminando frente al altar durante los últimos 10 minutos. Roberto tuvo que amenazarlo con sedarlo». Las tres mujeres rieron y Sofía sintió que los nervios finalmente se asentaban en una sensación de paz y certeza. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, Sofía tomó el brazo de Miguel, el niño de la Fundación Esperanza que había insistido en entregarla en lugar de su padre ausente. A sus 8 años, Miguel se veía muy serio y orgulloso en su pequeño smoking. «¿Lista, señora Sofía?», le preguntó en un susurro. «Lista, Miguel». La música comenzó a sonar, y cuando las puertas de la iglesia se abrieron, Sofía vio a todos los que amaba reunidos en un solo lugar. Los niños de la Fundación Esperanza, en las primeras bancas, sus compañeros del hospital, Carmen y las demás chicas del restaurante, los pocos familiares que le quedaban, y toda la familia Mendoza. Pero solo tenía ojos para Alejandro, que la esperaba frente al altar con lágrimas en los ojos y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Cuando finalmente llegó hasta él, Miguel puso ceremoniosamente la mano de Sofía en la de Alejandro. «Cuídela bien, señor Alejandro», le dijo solemnemente. «Te prometo que lo haré, Miguel». El padre García, que había conocido a Sofía desde que era niña en esa misma parroquia, comenzó la ceremonia con palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar el amor de Sofía y Alejandro, un amor que ha sido probado por las dificultades y ha salido fortalecido. Un amor que nos recuerda que las diferencias no nos separan, sino que nos complementan». Durante los votos, ambos hablaron desde el corazón. «Sofía», dijo Alejandro, con voz temblorosa por la emoción, «me enseñaste que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ser auténtico. Me enseñaste que el amor real no es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por él. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu apoyo en todas las tormentas y tu mejor amigo en todos los momentos de calma». «Alejandro», respondió Sofía, «me enseñaste que tengo derecho a soñar en grande, que mi origen no define mi destino y que el amor verdadero no busca cambiar a la otra persona, sino crecer junto a ella. Prometo seguir siendo yo misma mientras construimos una vida juntos. Prometo apoyar tus sueños mientras persigo los míos y prometo amarte no a pesar de nuestras diferencias, sino por la hermosa combinación que creamos juntos». Cuando el padre García los declaró marido y mujer, la iglesia completa estalló en aplausos. Miguel gritó «¡Viva!» desde la primera banca, haciendo reír a todos.
La recepción se llevó a cabo en el jardín de la Fundación Esperanza, que había sido transformado con luces de colores, mesas sencillas pero elegantes, y un ambiente de calidez genuina que reflejaba perfectamente quiénes eran Sofía y Alejandro como pareja. ¿Estás feliz?, le preguntó Alejandro durante su primer baile como esposos. Más feliz de lo que pensé que era posible, respondió Sofía. ¿Y tú? Estoy exactamente donde pertenezco. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de todos los que amaban, Sofía pensó en la pregunta que le había hecho a Alejandro aquella primera noche en el restaurante, cuando todo comenzó. ¿Me prometes ser suave? Él había cumplido esa promesa de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Había sido suave con su corazón, paciente con sus miedos, firme en su amor y valiente cuando ella no pudo serlo. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro al oído. En promesas, respondió Sofía, en las que se cumplen y en las que estamos haciendo. ¿Y cuáles son esas? Prometo que esto es solo el comienzo de nuestra historia. Promesa cumplida, dijo Alejandro, haciéndola girar bajo las luces del jardín. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se despidieron, Sofía y Alejandro se quedaron solos en el jardín, recogiendo los recuerdos de su día perfecto. Señora Mendoza, dijo Alejandro, probando el nuevo nombre. Señora Morales Mendoza, lo corrigió Sofía. Decidimos que mantendría mi apellido, ¿recuerdas? Tienes razón. Señora Morales Mendoza, ¿lista para comenzar nuestra nueva aventura? Lista para todo, siempre y cuando sea contigo. 5 años después, mientras observaba a su hijo de 3 años jugar en el mismo jardín donde se había casado, Sofía reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Alejandro había construido una nueva empresa enfocada en responsabilidad social. Ella había abierto una clínica pediátrica gratuita en asociación con la Fundación Esperanza, y juntos habían creado una vida que honraba tanto sus orígenes como sus sueños. «Mamá, ¿por qué sonríes?», le preguntó su hijo, corriendo hacia ella con las mejillas sonrosadas por el juego. «Porque estoy recordando una historia muy bonita». «¿Cuál historia?». «La historia de cómo conocí a tu papá». «Cuéntamela». «Bueno», dijo Sofía levantando a su hijo, «todo comenzó con una promesa muy importante», y mientras comenzaba a contarle a su hijo la historia de amor que había cambiado no solo su destino, sino también su forma de entender que los finales felices sí existen, Alejandro se acercó por detrás y los abrazó a ambos. «¿Contando nuestra historia otra vez?», preguntó. «Siempre valdrá la pena contarla», respondió Sofía. «Y siempre valdrá la pena vivirla», añadió Alejandro besando la cabeza de su esposa. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la pequeña familia Morales Mendoza se dirigió a casa, sabiendo que su historia de amor seguiría escribiéndose día a día, capítulo a capítulo, promesa a promesa cumplida.